Bueno, a mí me tocó hablar sobre PostgreSQL, entonces vamos a ver qué es PostgreSQL. Entonces es un gestor de bases de datos relacional orientado a objetos y de código abierto. Es mantenida por una comunidad llamada PGDG, que significa PostgreSQL Global Development Group. Un poquito de su historia es, entonces, este programa inicia como un proyecto en la Universidad de Berkeley, California, Estados Unidos, con un investigador llamado Michael Stonebreaker, que denomina su proyecto Ingress. Ingress significa Interactive Graphic Retrieval System, que originalmente era una investigación de un sistema de bases de datos gráficas para un grupo de economía de la universidad. Todo este proyecto empieza en 1982 y es en 1985 cuando, después de haber perdido una pelea comercial con Oracle, que Michael vuelve a la universidad y crea un nuevo proyecto que se llama Postgre o PostIngress, mejorando partes de su base de datos relacional, como es el soporte para objetos complejos, la posibilidad para extender tipos de datos, la simplificación de los procesos de recuperación de sistemas después de las caídas, la integración de mecanismos para crear disparadores que se lancen según eventos y la mejora en el lenguaje de la consulta. Después de estas mejoras, en 1988 ya se contaba con una versión utilizable. Después de un año, el grupo publicó la primera versión para una pequeña comunidad de usuarios. En el 90 se publicó la segunda versión, la cual tenía reescrito el sistema de reglas. En 1991 se publica la tercera versión, que esta tenía mayor capacidad para múltiples motores de almacenamiento. En 1993 tuvo un crecimiento importante de la comunidad de usuarios, que la historia dice que se duplicaron los usuarios, la cual demandaba más características. Ya para 1994, por esta razón, el grupo se disuelve porque ya no se consideraba como una investigación. En este mismo año que el grupo se disuelve, llega Postgre 95 de la mano de Andrew Zhou y Jory Chen, que integraron a Postgre el lenguaje SQL, que fue una de las dos razones por la cual Ingress en su momento perdió la competencia contra Oracle, porque Ingress utilizaba un lenguaje de consulta llamado Quell. La segunda razón por la que se perdió la pelea comercial contra Oracle fue la campaña de marketing que tenía Oracle en su momento. Desde su primera versión en 1995, no es sino hasta la versión 9.4 en el 2014 que el grupo PGDG respalda el programa. Después de esta versión 9.4, la última versión con la que se cuenta el programa es la versión 12, que es sacada el 3 de octubre de este año, de 2019. Ahora vamos a ver cómo funciona la base de datos. La base de datos se descarga desde la versión número 12, que ya nos dice el grupo que es estable. Se descarga con varios programas adicionales al motor de bases de datos, que son el pgadmin 4, que es el entorno gráfico, y el Command Tools Line, que es el programa que nos permite utilizarlo en consola, y hay otro que nos permite tener unos drivers para poder conectarlos con los diferentes lenguajes de programación. El pgadmin 4 funciona por medio de un explorador. En este caso yo lo puse en Google Chrome. Ahora vamos a ver, yo creé la base de datos dentro del primer servidor. Aquí vemos que hay dos bases de datos, la que se crea originalmente con la descarga del programa, que es Postgres, y la base de datos del Banco Latino. Nos vamos al esquema, que el esquema es donde están las tablas que hemos creado, se crearon 5 para esta base de datos del Banco Latino, que es empleado, préstamo, clientes, cuentas, sucursales. A todas las tablas se le ingresaron datos. Mm, yo hice 3 consultas
básicas. La primera fue que me mostrara de la tabla de sucursales el nombre del activo donde la sucursal estuviera en Medellín. Entonces en el ejemplo nos sale que es Oviedo, Santa Fe y Mallorca. La segunda es una combinación de dos tablas que le puse que me sacara todos los datos donde la cédula de la tabla clientes coincidiera con la cédula cliente de la tabla cuentas. Entonces aquí vemos que nos traen todos los datos de los clientes que coinciden. ¿Qué quiere decir eso? Que el cliente tiene una cuenta en el banco. Y la última es una consulta básica que es que me traiga todos los datos de la tabla de clientes. Lo que me pareció a mí este gestor de bases de datos es muy simple a la hora de crear la base de datos, lo cual hace que nosotros como administradores o desarrolladores de bases de datos nos quede más fácil la creación y la manipulación de ellas.